¿Tiene algo por acá también? ¿Esto qué sería? Esa fue la vivienda que tuvimos varios días, ¿no? Unos cuantos. O sea, ¿estaban acá? No es la foto, sino es el modelo de carpa donde con temperaturas ahí cercanas a 0 grados dormíamos y estábamos, ¿no? Bueno, mira dónde se encontraban. Más o menos algo así. Bueno, tenemos acá, ¿esto que sería? El libro de guardia, por decirlo así. El libro de guerra. El libro de guerra. Libro de guerra. Por el día a día, todo lo que escribían. Y acá hay reflejado. ¿En estos documentos? Sí. El día 11 de mayo a las 21 horas. Sí. En un sitio que está cerca de Puerto San Julián, que se llama Cabo Curioso. Compañeros de mi batallón, que estaban apostados a un pozo de zorro contra la costa, ven un movimiento raro, ven una embarcación de grandes dimensiones en la lejanía y ven algo que se mueve, se terminan descendiendo de un gomón, 2 o 3, yo siempre nos juntamos y conversamos ese episodio con ellos, 2 o 3 buzos tácticos, que ahí describe como hombres rana. Mira vos. Que buscaban desembarcar para dinamitar la pista de la base aérea de San Julián. Desde allí se les hizo mucho daño a la flota británica. Mirá. Bueno, obviamente que se les da un grito de alto, ellos siguen avanzando, se repele ese avance mediante tiros de FAL, y ellos entonces tiran una bengala para avisar dónde están y se escapan. Y el barco, obviamente, un tiempito después desaparece. De esos intentos también se dio uno en Caleta Olivia, en Río Gallegos. O sea, tuvimos confrontamiento dentro de nuestro país, casi, al límite. Sí, sí. O sea, a ver, la guerra, si bien era en Malvinas, también teníamos confrontamiento acá en... Sí, y eso, a ver, nosotros siempre decimos que hubo 2 realidades de la guerra. Sí. Lo que se vivió en Buenos Aires y la que se vivió en todo lo que se denomina Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que vendría a ser del paralelo 42, a la altura de Trelew, hacia el sur. Los habitantes de las ciudades de nuestra Patagonia vivieron la guerra de una forma muy distinta, una forma con miedo a bombardeos. A ver, se oscurecían todas las ciudades. Los chicos de la escuela, después tengo fotos que les puedo compartir, haciendo simulacros de bombardeo debajo de los bancos, puesto en... O sea, una criatura que vive el temor de la guerra preparándose. Y después, por ejemplo, para preservar las ciudades, se oscurecían todas las ciudades y se encendían las luces de ciertos sitios, como por ejemplo el batallón donde yo tuve el honor de hacer el servicio militar y de prestar servicio, que quedaba en Comandante Luis Piedrabuena, que es un pueblo que está 270 kilómetros al norte de Río Gallegos. El batallón estaba prácticamente desocupado. Había en enfermería, vivían, entre comillas, ¿no? Vivían, mil gracias. Gracias, Berín. Muy amable. Compañeros que se habían enfermado de hepatitis por las condiciones de higiene muy precarias que teníamos. Vos imaginate que los ríos, que son la única fuente de agua para higienizarte, son de agua de deshielo. Y estábamos en abril, en mayo, digamos cuando llegan las primeras heladas y los charquitos de agua se congelan, ¿no? Entonces, el acceso a la higiene era... vos imagínate durmiendo en una carpa en el piso, y bueno, o sea, por todo lo que tuvieron que pasar. Claro, y eso llevó a que muchos se enfermaran de hepatitis. Entonces, ahí en el batallón, que estaba vacío, en enfermería había 40 compañeros con 2 enfermeros y había un pequeño equipo de comunicaciones. Y llega la orden que tienen que encender todas las luces del batallón.
Y el radiooperador me contaba después, cuando terminó el conflicto, que él le preguntó a un sargento ayudante que era el que estaba a cargo de comunicaciones, ¿por qué prendemos la luz? Dice, para que no bombardeen el pueblo, nos bombardearan a nosotros. Oh. Entonces dice, yo no dormí más. Dice, me pasé todos los días. Y le pregunté, dice, al suboficial, cómo yo me podía dar cuenta que venían a bombardear. Claro. Y él le dice, no te va a dar cuenta. Porque, digamos, No. primero va a caer el proyectil, Claro. y después ya está. Era una sorpresa. Claro, a ver, es como diciendo, nos ponen como carne de cañón. No sé, pero eran maniobras que tendían a proteger la población, sobre todo en una ciudad que en ese momento era prácticamente, si vos les quitabas a Comandante Luis Piedrabuena lo que era el barrio militar, parecía, viste, las ciudades del oeste abandonadas con sí. los coirones dando vueltas. No, era... Entonces, bueno, obviamente que querían preservar su familia y se sacrificaban las instalaciones del batallón. Cosas como esas uno vivía todos los días y la gente se movía en el día, sabían más o menos con más certeza lo que estaba pasando. No como en Buenos Aires, que el día 10 de abril... todo, eso me lo vas a contar ahora. Nosotros arrancamos, esto fue una introducción. ¿Qué es esto? Ustedes ya deben saber, la bandera argentina. Tenemos una persona que estuvo afectado de lo que fue el teatro de operaciones, ¿no? El teatro de operaciones de lo que fue la guerra de Malvinas. Soy Maravilla Sanabria, Sergio Afonso con nosotros, un gran episodio, una historia fuerte. Quédate ahí, bienvenidos. Esto es Historia de Vidas Conectadas. No te muevas, vamos a arrancar Guerra de Malvinas. Bien, bueno, una historia muy fuerte para todos los argentinos, para quienes les encanta la historia, sobre todo lo que es la isla Malvinas, la guerra de Islas Malvinas, porque el teatro de operaciones también es parte de la guerra. Y primero agradecerte, gracias por darme tu tiempo, por venir acá, por estar en BRO, en Historia de Vidas Conectadas. Es un placer. El placer es mío, poder escuchar esta historia. Y es muy emocionante, ¿viste? Sobre todo cuando uno ve, yo soy de la generación que se emociona con la bandera, se emociona con el himno, y con todo eso que hoy por hoy a lo mejor no se vivencia de esa forma. Yo trato, ¿viste? Mi trabajo como docente, sí, de transmitirle a los chicos eso, que les digo, cuando yo veo la bandera no veo un trapo, veo mi familia, ¿no? Mis vecinos, mis amigos. Y es entender que los símbolos patrios nos están diciendo algo. Como podrás percibir, yo me emociono mucho cuando hablo de estos temas, no de esto en general, sino del hecho de entender que esto que nos tocó vivir a nosotros, con distintas proporciones, connotaciones, contextos, realidades, pero que al fin y al cabo el hecho de poder ser soldados que están prestando un servicio y defendiendo a la patria de un modo u otro, nos igualaba a todos. Entonces no había diferenciación socioeconómica, no importaba de dónde venías, sino cómo te comportabas frente a tus compañeros, sobre todo, ¿no?
esa solidaridad de compartir lo mínimo, de que si recibías una carta era una fiesta para todos, pero que cuando un compañero pasaba muchos días sin recibir una carta, también nos entristecíamos, ¿viste? Y hoy, 44 años después, nos seguimos reuniendo y es el mismo espíritu, ¿sí? Es lo mismo que fuimos vivenciando. A nosotros la noticia de la guerra nos llegó así de sopetón, porque yo ya estaba en la provincia de Santa Cruz. El 5 de febrero del 82 me incorporan al servicio militar. Uh-huh. Era un viernes, yo recuerdo eso, y me fui de mi casa diciendo, viernes, seguramente nos mandan de vuelta y el lunes volveré. ¿Recordás esa vez que viste a tu familia por última vez? Sí, sí. ¿Sí? Encima, la única persona que estaba en mi casa era mi abuela porque mi familia se había ido de vacaciones. Oh. Mi mamá no quería irse por nada del mundo, se pasó las vacaciones con la cara larga, porque, claro, yo era el hijo mayor, ¿viste? Entonces era, ¿y a dónde fue, viste? Y yo pensaba que iba a estar por ahí. Bueno, cuando nos llevaron al Palomar y nos metieron en un Hércules, sin nada, ¿no es cierto? Sí. Con las planchas de aluminio en el piso. Y bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Nos bajamos en un aeropuerto sí. medio vacío, que era Río Gallegos, claro. Ni idea. Y ahí mismo nos dieron una bolsita con una manzana, un sándwich, una taza de mate cocido, nos subieron a unos camiones. Sí. Y 3 horas largas más de traqueteo, traca atrás, viste, todo amontonado, y llegamos y era un desierto. Vos mirabas, no había nada, en el medio de la nada se veían las bardas, en el fondo se veía la ruta 3 que pasaba un camión cada muerte de obispo. Y digo, ¿dónde estamos? Bueno, nos juntaron y dijeron, bueno, ustedes están en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, la primera vez que lo escuchaba. Ya. Y bueno, toda la vida. Pertenecen al batallón de ingenieros de combate 181. Bien, ¿qué es un ingeniero de combate? Bueno, son los que están encargados de construir puentes para avanzar sobre el enemigo. Bien. Ahí mismo estamos un día, 2, y nos llevan a una instrucción bastante densa y que los soldados de la clase anterior que quedaban todavía nos decían, ¿qué pasa? Porque nosotros no nos hicieron así. O sea, lo estaban entrenando más dura. Sí, duramente. O sea, muy acelerado era. Sí, como que hay que sacar rápido. Hay que sacar. Y sobre todo, por ejemplo, yo me comí un castigo que era un baile que te daban con todo. En ese tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque en un momento nos hacían tomar por asalto una posición, ¿viste? Sí. O sea, que el enemigo estaba en un determinado sitio y armaban con mamelucos, como si fueran soldados, y nosotros teníamos que ir y clavarle el sable bayoneta en el pecho. Pero en el pecho, ese muñeco que estaba relleno de paja, tenía la bandera chilena. No, escuchen esto. Sí. Es tremendo lo que estás contando, por primera vez yo lo estoy escuchando. Tuvimos episodios anteriores, pero lo que estás contando... Claro, vos calcular que ustedes no habían nacido en esa época, pero el 24 de diciembre del 78 estuvimos así de la guerra con Chile por el conflicto por el canal de Beagle. Habían pasado 4 años, pero esa idea seguía en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no se había solucionado ese diferendo, esa diferencia que teníamos por el canal de Beagle con Chile. Entonces, vos tenías que ir y clavar la bayoneta en la bandera chilena. Como yo no la clavé la bandera, la clavé más abajo, me comí un baile de aquello. ¿Viste? ¿Qué te hicieron? No, ¿A qué le llama baile? Baile te llevaban salto rana, cuerpo a tierra, salto... Un ejercicio físico extremo y te llevaban a patadas. ¿Viste? Vos fíjate que ¿viste? De estar, digamos, en una casa normal, una familia normal, con los padres presentes, con los hermanos, con los amigos. Una vida normal. Sí, bueno, que vengan con ese... Bueno. Pero bueno, eso siguió avanzando. Tuvimos 45 días ahí
durmiendo en esas carpitas que yo te mostré, muy elementales. Y bueno, cuando volvemos, el lugar donde estábamos haciendo el vivac, como le decían, estaba a 20 kilómetros del batallón. Volvimos, obviamente, caminando con todo el equipo, el pertrecho. Llegamos, cuando yo me miré al espejo en el baño, no me reconocía, porque primero que teníamos, vos fíjate, en la Patagonia hay viento, el viento mueve toda esa arena, la arena, la cara, acá los cachetes, los labios, el borde de la nariz, y encima mugre pegada en la cara. Así que yo no me reconocía. Cuando me pude bañar, por primera vez, después, bañar, después de... ¿Cuánto tiempo fue la introducción esa? 45 días. ¿45 días? Sí. ¿A extremo? Extremo. El 31 de marzo volvimos. ¿Y qué extrañaban esos 45 días? Todo. ¿Qué te hubiese gustado a vos decir, qué estoy haciendo acá? Digamos? Sí. Yo miraba al cielo y me imaginaba, a ver, nosotros, viste que tenemos un vínculo con toda la familia muy especial, todo, pero con la vieja es sagrada. Entonces, viste, vos decías, un abrazo de la vieja ahora. Sí. Chau. Extrañabas el abrazo de la vieja. La familia, el valorar todo, viste, porque vos decís, escuchame, yo estaba en mi casa, tenía todo, ¿no? Y entonces entras a valorar todo lo que vos... Y sí, vos estabas acostumbrado a este confort de vida. Confort de vida, digamos, una familia obrera, obvio, estudiante, laburante. Y entonces, pero vos calculás, 31 de marzo llegamos. 1 de abril fue el primer día que estábamos ahí. El 2 de abril, o sea, el segundo día que estábamos en el batallón, nos juntan por compañías y nos dicen, nos dan la noticia que se habían recuperado las islas. A ver, yo digo, a la miércoles. Yo tengo una puntería bárbara. Todo el mundo hizo la colimba y yo ahora, en el momento justo que estoy haciendo la colimba, se le ocurre a esto recuperarla. O sea, estaba, viste, conmocionado. Así, ¿qué pasa? ¿Y qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? ¿Vos qué edad tenías? 18. 18, era muy joven, muy chico. Claro. A ver, en realidad, nada y todo, porque es una emoción, como vos decís, las Malvinas. Yo desde chico, a ver, la hermanita perdida, esa canción de Don Atahualpa, y eso que las Malvinas son argentinas, y uno conocía bastante. Sí. Yo siempre fui medio curioso, y siendo adolescente había visto un video de Leo Gleiser, que era un periodista de Canal 13, sobre las Islas Malvinas, y yo veía que las Islas Malvinas era un lugar más de Argentina, porque todos los servicios que había en Malvinas eran de Argentina. O sea, los kelpers, los habitantes de las Islas Malvinas, ellos tenían combustible de YPF. El único vuelo que tenían era de Líneas Aéreas del Estado, en avioncitos enclenques, ¿no? Gas del Estado les proveía. O sea, había un buen trato entre los argentinos y los isleños. Sí, los isleños estudiaban o en Río Gallegos o en Comodoro Rivadavia, se atendían en los hospitales argentinos. ¿Y qué crees vos cuál fue el peor error que cometió el gobierno argentino hace tiempo? Un error histórico terrible, inducido, y ahora te voy a contar por qué. A ver, un logro diplomático grandioso fue durante el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia, fue la resolución de Naciones Unidas 2065, que conmina a los países que tenían las islas en disputa, o sea, Gran Bretaña y Argentina, a iniciar conversaciones para zanjar este difícil. Eso es lo mejor. Pero declara a las islas territorio en conflicto. Por lo tanto, no hay soberanía de ninguna de las dos partes. Vos decís, ¿y esto qué implica? Bueno, implica que en el caso de que alguno de los países rompiera este acuerdo, obviamente que justificaba el contraataque del otro. Pero no pasó nada, 65, pasaban los años, hasta que en el 82
aparece esta idea. A ver, yo viéndolo el accionar de Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente de facto en ese momento, no se le ocurrió la idea, fue inducido. Cada presidente de la dictadura que asumía iba a Estados Unidos y en West Point recibían una capacitación. De West Point, la academia militar. Sí. Y a Galtieri le dijeron que él era un general majestuoso. Se le subió el ego. Se le subió el ego y lo indujeron a que recupere. Eso fue el peor error. Ahora, ¿por qué lo indujeron? ¿Por qué Estados Unidos lo empuja a eso? Muy sencillo. A ver, estamos en el contexto de la Guerra Fría. Sí. Un mundo bipolar donde la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos con la OTAN, o la OTAN y el Pacto de Varsovia. ¿Quién tiene más grande el poder bélico? ¿Qué pasa? La OTAN tiene el dominio sobre el Mediterráneo gracias a que ocuparon el Peñón de Gibraltar. Los ingleses y todavía los españoles. Escuchen nomás, chicos, porque esto es importante. Esto es historia pura, así que aprovechen Estados Unidos tenía infinitas bases en todo lo que es el Pacífico. Sí. El mar del Caribe lo dominaba desde la isla Ascensión. Pero en el Atlántico Sur no había ninguna posesión. Y no había forma. ¿Por qué? Porque las islas en disputa no eran un territorio donde se podía asentar la OTAN. Había conflicto, entonces no podía. Claro. Entonces, cuando Argentina recupera las islas, que sabemos que nos corresponden por causas históricas, geográficas, legales, y podemos hablar un montón de tiempo de eso. Podemos ir atrás de cuando eran de España, del rey de España, de la corona española y todo eso. Pero, ¿cuál es el tema? Es que en ese momento se justifica que venga no solamente las tropas británicas, la flota británica, sino la OTAN con todo el apoyo, y encima países que pertenecían a la OTAN que le niegan a la Argentina lo que le correspondía. Por ejemplo, a ver, Francia con los misiles, los famosos Exocet, no tenía, no había posibilidad de lanzarlo porque Francia se los habían comprado, pero le negaba el apoyo técnico, ¿no? Sí. Gracias a Dios acá, inventamos cada cosa y hemos inventado, lo atamos con alambre y eso salió. Entonces, no nos enfrentamos solo con el Reino Unido, Gran Bretaña, nos enfrentamos a toda la OTAN y con el apoyo de Pinochet. Yo eso lo separo muy bien, porque una cosa es el pueblo chileno y otra cosa es Pinochet y el grupo que usurpó el poder en Chile el 11 de septiembre del 73 y sembraron el mismo terror que sufrimos acá en la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Al recuperar Gran Bretaña las islas, justifica la ocupación y hoy por hoy no sé cuántos seres humanos hay en las islas, pero yo te aseguro que el 85-90% son tropas. O sea, las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich, son bases de la OTAN para un montón de cosas. Y sobre todo para entrar a definir el futuro, porque el futuro, pensemos en las riquezas que hay en la Antártida. Vos tenés que justificar. Nosotros cuando hacemos el mapa de Argentina, decimos la Antártida Argentina. Pero en realidad, esa gran porción es un territorio pretendido por la Argentina. En la década del 50 se hizo un acuerdo y se llega a la conclusión que la Antártida no es de nadie y es de todos. Por eso hay bases militares, pero con objetivos científicos de observación, pero no hay, digamos, una soberanía de un país. Entonces, pensemos que las potencias siempre van un paso adelante de los pueblos subyugados, ¿no? por esas potencias. Entonces, acá cerramos una etapa. La OTAN quería bases en el Atlántico Sur, las consigue, gratis. Obviamente que la resolución 2065 de la ONU se cae, que todo lo que la dependencia de los kelpers del territorio argentino también se termina. Pero acá entra a tallar
algo que yo te puse ahí en una hoja, que es un tratado histórico que se llevó a cabo entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre del año 47, que se llama el TIAR, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, en el cual, pensemos, año 47, 2 años de finalizada la guerra, ya habían pasado las conferencias de Yalta y de Potsdam, donde no se ponen de acuerdo las dos superpotencias hegemónicas y empieza ese enfrentamiento. Entonces, Estados Unidos, en Río de Janeiro, convoca a los estados americanos y firman un acuerdo donde todos los países se comprometen que si una nación americana sufre una agresión a su soberanía, todos los países americanos salen a defenderlo. Eso obviamente no era ni para Argentina, ni para Chile, ni para Uruguay, ni para Brasil, ni para Colombia, Venezuela o lo que quieras. ¿Para quién era? Para que todos los países, sobre todo latinoamericanos, apoyen a Estados Unidos frente a un eventual enfrentamiento con la Unión Soviética. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos está ahí, mirando cómo viene la situación. Por un lado, le da todo el apoyo, porque pertenecen a la OTAN, que es el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, donde todos los países, las potencias occidentales y cristianas, se asocian para enfrentar al peligro del comunismo soviético. Ahora, ¿qué pasa si Inglaterra, y esto fue gracias de Dios, qué pasa si Inglaterra atacaba, porque tenía poder como para atacar el continente, pero si atacaba un objetivo continental, estaba atacando a la soberanía. Las islas no, porque era un territorio en disputa. En cambio, si atacaba, ellos podían hacer incursiones como intentaron para dinamitar una pista, ¿no?, de aterrizaje, pero, o sea, movimientos así clandestinos. Claro, Esto. O sea, por ejemplo, nos mostramos acá. ¿Qué vienen a hacer estos? Esas son todas las bases aéreas que están en Patagonia. ¿Y fueron atacadas por ellos? Tuvieron intenciones de atacar, obviamente fueron repelidas. En Caleta Olivia, en Puerto San Julián, en Río Gallegos, la cantidad de veces de alerta, y en Río Grande. Sí. Desde esas bases salían nuestros pilotos, Sí. héroes todos. Todos los pilotos. Vos sabés que hasta hay películas basadas en cómo piloteaban los pilotos argentinos. Sí. Top Gun, Sí. Top Gun, la película, lo dijo el director. Sí. En Top Gun 1 y 2 se basaron en cómo volaban los pilotos argentinos. Sí. Tan bajo, Tan había bajo. que dominar un avión. No. Tremendo. Casi al ras del agua, a una velocidad impresionante, Sí. donde cualquier error... Sí. ¿Llegó a conocer a algunos pilotos? Sí, ¿Sí? sobre todo por charlas, ¿no? ¿Y? Hace un par de años Sí. participé de una charla donde había varios pilotos y contaban todas las cosas que ellos hacían y lo que se arriesgaban, porque no solamente ellos hacían una pasada, Sí. pues fíjate, ellos volaban al ras del agua para no ser detectados. Tremendo eso, porque había que... Y en un momento Sí. salían de esa pequeña distancia, atacaban un punto, un barco, un destructor, un portaaviones, Sí. y no escapaban. Volvían, pegaban la vuelta y volvían a pasar, porque ellos tomaban nota de cómo estaba la flota posicionada, y después volvían. Y O sea, el hacían ataque dos verdadero. pasadas. Había que El tener... segundo el ataque era verdadero. Entonces, Claro. el primero era como para ver la posición. No, el primero iba y te metía un bombazo, porque si no te están esperando. Entonces, después de ese caos, volvían y después la cantidad de cosas que hicieron arriesgándose, que bueno, la Fuerza Aérea fue algo maravilloso, si se puede haber algo maravilloso Sí. en una guerra. Es que los ingleses han reconocido lo que eran los pilotos. Sí, Los soldados ingleses han reconocido el desempeño argentino en el papel de la Fuerza Aérea. claro. Fue tremendo.
Y vos sabés que, bueno, después que nos enteramos, Sí, el día de mi cumpleaños, el 3 de abril, sí, salimos con nuestros equipos y, a ver, yo después me preguntaba, en las afueras de Piedrabuena, Sí. contra la Ruta 3, sí. había cavado ya preparados pozos de zorro. O sea, el pozo de zorro es como una cueva. Para poder entrar adentro y... Claro, y vos te guarecías, pero lo usabas de trinchera o de puesto de observación. A todo esto, ¿eras consciente de que podía llegar a... ¿Ya sabías que estaba el conflicto? Sí, sí. Ya había pasado lo que había anunciado Galtieri. Claro. Me está hablando el 3 de abril. Ahora, ¿qué pasa? Vos te meten en un camión y decís, bueno, me van a embarcar. Estuvimos unos días en Río Gallegos, en el aeropuerto, Sí. en los hangares, dormíamos, y yo hoy con el paso de los años, sonaban las alarmas, Eso te trauma. no, y salíamos corriendo en paños menores con el fusil en la mano. Vos No. imaginate qué podés hacer No, pero... un pibe de 19 años con un fusil, viste, para, No. vienen, si es un bombardeo, ¿sabes? Te hacen trizas. ¿Recordás algún momento de eso? Sí, siempre está. Si volvemos a ese momento, ¿no? ¿Qué recordás? ¿Las corridas, tus compañeros? ¿Qué se te viene a la mente? Si lo trasladamos ahora. Traslademos un momento ese, imagínate. Sí, a ver, esas corridas, la incertidumbre de decir, ¿qué hacemos mañana? Porque en un momento nos dijeron, bueno, hasta que esté la orden de embarque, Hércules, Malvinas, tienen que cuidar el puente de la Ruta 3, que pasa por Río Gallegos. Sí, Ahora, ¿qué pasa? Ese es el único puente en aquel momento. Si bombardeaban ese puente, el sur de Río Gallegos quedaba incomunicado. Por lo tanto, mi compañía estuvo unos cuantos días, no recuerdo porque viste los días pasaban, cuidando debajo del puente que no hubiese la emergencia de un buzo táctico. Y yo después con el tiempo vi la película Forrest Gump, cuando él está en Vietnam y dice, Sí. y un día se largó a llover y no paró más. No. Bueno, a ver, no sabes, esos días que estábamos ahí, todos los días llovía. Nosotros estábamos con un pequeño fueguito abajo del puente y claro, vos te ponías y hacía frío, pero claro, con el capote, el casco, el agua te pegaba en la cara y se te metía. Cuando te relevaban de la guardia, hasta acá, viste, todo mojado, congelado. Pero teníamos 19 años. Y, ¿viste? toda la fibra, pero igual. Sí, pero no pasaba a mayores. Ahora, las compañías de combate y franqueo, que eran parte de nuestro batallón, iniciaron la construcción de puentes Bailey o MT4 para tener pasos alternativos al sur. Después terminamos en una estancia, Hueraique, que está cerca de Río Gallegos, a otra estancia que está más cerca de la costa, Quilicaique, grandes extensiones, y terminamos contra un grupo en Puerto San Julián y otro grupo todo desperdigado por la costa, que la mayoría son acantilados, para prevenir un desembarco. Los pobres lobos marinos se han ligado tiros que le han pasado cerca, porque cuando vos ves que desde el mar, noche, viste, con esa luna llena que vos ves todo, y ves que del mar sale algo negro, y vos empezás a los gritos, alto quien vive, y después siempre va el primer tiro como de advertencia. Sí. Los lobos marinos otra vez se metían, pero vos estabas ahí, viste, con el viento, con el frío, pero nada que no fuera soportable. Ahora, un día estábamos ahí en Río Gallegos y el jefe del batallón nuestro, que en ese momento era un teniente coronel, un hombre cabal, un chaqueño, ¿viste? Gaucho así tipo patruzú, Sí. ¿viste? Esos patriotas, salió insultando de una casilla metálica que era como el centro de operaciones, de mando. Salió insultando a las patadas, re enojado. ¿Qué orden había recibido? Que ningún
batallón, grupo de artillería, regimiento que estuviese en la provincia de Santa Cruz podía dejar el puesto. ¿Por qué causa? Un peligro, una sospecha de que Pinochet podía intentar invadir la Patagonia. Por eso todas las bases, y hay muchas personas que han estudiado el tema y lo garantizan, no hubo un soldado que estuviera antes de la guerra en Santa Cruz que fue a Malvinas. Ahora, en el lugar nuestro Sí. fueron correntinos. Yo siempre digo, a ver, justo Corrientes, el día de la fundación de Corrientes, el 3 de abril, el día de mi cumpleaños. Y el día de la fundación de Boca, ¿viste? Soy de Boca. Ahora, vos fíjate que a lo mejor yo estoy hablando ahora con vos gracias a que un correntino ocupó nuestros lugares. Y esos muchachos... O sea, tenías que haber ido a la guerra, Sí, pero fueron los correntinos. hubo una contraorden, todos en el continente. Algo que te cambió la vida. Sí, entonces seguimos siendo, sobre todo en la base de San Julián y en la de Río Gallegos, seguimos siendo quienes protegíamos las pistas, la base, frente a Posible ataque. peligro inminente Sí. de que vinieran. Obviamente que iban a venir en forma de comandos, buzos tácticos y todo, que llegaban, dinamitaban la pista y se iban. No lo pudieron hacer gracias a que, bueno, digamos, no éramos Rambo, no éramos nadie, pero teníamos en claro de que teníamos, a ver, éramos criaturas, vos imagínate, Sí. 19 años, pero vos sabías que tu puesto, a vos te mandaban a hacer algo y vos lo cumplías porque era por la patria. Todas esas cosas que fuimos haciendo fueron órdenes de guerra. Entonces, lo que sucedió es que muchos, casi 9.000 soldados estábamos en el continente y otros 9.000, 9.500 en las islas. Cuando, sobre todo, nosotros recibimos en Río Gallegos una visita de legisladores. Yo siempre recuerdo, el único político que despotricó y se negó a ir y que criticó la guerra de Malvinas fue Alfonsín. El resto todos estaban, pero Apoyaban a la guerra. sí, o sea, apoyar la recuperación de Malvinas. Era un absurdo hacer eso. Una guerra que no teníamos. Claro, Mandamos a sí. muchos jóvenes Aparte sin hubo preparación, así. muchas medidas muy improvisadas. Como un manotazo ahogado. Fue todo muy. Sí, Vamos a sacar soldados como pan caliente. A No eso es lo le mismo un servía. entrenamiento de 1 año, 2 años, que un entrenamiento de 45 días. Claro, ahora, Era- vos pensás una cosa. Dentro de esta lotería Sí. de un conflicto bélico, a algunos les toca estar en el frente, lamentablemente, y a otros a la retaguardia, para hacer que puedan recibir, primero apoyar los ataques, cuidando las pistas de las bases aéreas, pero segundo, también poder estar disponibles. Un compañero que lamentablemente falleció el año pasado, un amigo, ¿Cómo se llama? Federico Leale, Federico. era el chofer de la ambulancia y él en reiteradas veces fue a buscar heridos que llegaban al aeropuerto. ¿Se puede conseguir una foto de Federico? Sí, cómo ¿Sí? no. Le vamos a dedicar una escena a Federico en el Sí, final. sí. Sí, porque, a ver, fue, aparte del alma del grupo, siempre él, ¿Qué toda la- recuerdo tenés de Federico? el mejor. ¿Y cuál era su Hermano. función? ¿Era chofer de Era ambulancia? chofer. ¿Y alguna anécdota que hayas tenido con él o con Y su bueno. grupo? Federico tuvo un evento. Sí. A ver, ellos vivían. El chofer, Sí. después que terminó la guerra, vivía escondido. Viste, siempre. Para ir zafando de las contingencias, de los trabajos. Y bueno, y un día
pasó un evento, se perdió un fusil, un FAL, llamaron a todos y él estaba con otros compañeros tomando mate en el galpón de los jeeps. Ajá. Entonces desenchufaron la resistencia y para que no los reten le tiraron una frazada encima. ¿Qué es lo que sucedió? Se prendió fuego la frazada y quemó un jeep y medio. Toda la vida nosotros con eso no recuerdan a Fede de esa manera también. no, pero aparte una persona maravillosa, nunca estaba triste, siempre riéndose. Ahora igual en sus últimas épocas con una enfermedad muy cruel y todo, siempre dándonos fuerza a nosotros. ¿De dónde era Federico? De el Gran Buenos Aires. De Gran Buenos Aires, bueno. Sí. Bueno, si algún familiar lo llega a ver, queremos darle este final a él también, así que si conseguimos una fotito lo vamos a colocar en el final en honor a él también, que fue parte. Bueno, en realidad fueron todos, porque si tenés que nombrar, son tantos que todos cumplieron con su labor, pero bueno, ya que lo nombraste, vamos a ver si podemos hacer una dedicatoria también. Sí, aparte, viste, lo queremos porque él sigue entre nosotros, viste, lo queremos mucho al famoso Negro Leal. Y muchos compañeros que quedaron en el camino, ¿viste? Por cuestiones de la vida. Muchos compañeros que quedaron. Vos pensás una cosa, estuvimos 25 años callados la boca nosotros. Imagínate las personas que tuvieron, como el caso de Pedro Gómez, Mequi Gómez, que estuvo en el frente y que la pasó muy mal y que para mí es un héroe. Y yo contra las personas que estuvieron en el frente... ¿Nos contás quién es Pedro? Sí, es un excombatiente, un compañero del básquet, de la vida, de Villa Mazzoni, bueno, que estuvo en el frente y la verdad que después si querés material te lo comparto porque en un momento le hicimos una entrevista a él y él nos contó y bueno, los chicos que le hicieron la entrevista en la escuela quedaron conmovidos, ¿no? Y... es una persona que él siguió adelante con su vida, peleándola, y tuvo las herramientas para salir adelante, muchos no. En el año 2014, con un grupo de estudiantes, ¿viste? De un colegio aquí, hicimos una investigación para poner en claro que la sociedad argentina, con su olvido, con su desatención, sobre las personas que tenían estrés postraumático, mató más personas, más argentinos, que los ingleses durante el conflicto. Porque hubo muchísimos más que los 649 fallecidos durante la época del conflicto. Tremendo. Y eso nos interpela como sociedad. ¿Por qué somos tan exitistas? Y acá quiero hacer hincapié en esto. El 14 de junio del 82 es el cese del fuego. Aparece Jeremy Moore, el general inglés, todo embarrado, zaparrastroso, y aparece el general Menéndez, impecable, con las botitas lustradas, entregándole la rendición. O sea, de un lado el inglés, todo que estuvo fundido, en el frente, fundido. Y el otro... Presten atención a lo que vamos a decir ahora. Vamos a repetirlo. De nuevo. El general Jeremy Moore, como un soldado, sucio, revolcado. Y el general Luciano Benjamín Menéndez, que aparte fue un represor, aparece impecable, peinado a la perfección, botas lustradas que brillaban. Se le tenía que haber caído la cara de vergüenza, ¿sabes por qué? Porque él se rindió, pero no hubo... Sin haber hecho nada. Claro, pero no hubo un soldado que se rindió. Ahora, nosotros fuimos buscando a lo largo de todos estos años resignificar nuestra trinchera. Yo la reelaboré después de muchos años en las aulas. Hoy mi trinchera es las aulas y desde las aulas quiero mantener siempre la memoria de Malvinas viva. ¿Dónde das clase?
Hoy sí, en el secundario Sí. doy clase en la escuela Houghton De Houghton, sí. y después en el Sagrada Familia, en el Sagrada profesorado de primaria. Ahí está Entonces mi hija, así que... bueno, yo siempre les transmito esto. A ver, hay mucha gente que dejó jirones de su vida o la vida misma para defender la patria. Y que nadie pidió estar en el frente ni nadie pidió estar en la retaguardia. Por respeto a ellos, siempre hay que tener eso. Segundo, todos los miles de personas, soldados, fallecidos por estrés postraumático, depresión, suicidio, un montón de cosas Sí. que, gracias al olvido, lamentablemente, de la sociedad argentina. Y también entender que esta guerra, si se puede llamar guerra, esta lucha para que nosotros podamos tener o dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país mejor y todo, no se termina con una rendición formal de un general impecable y bien acicalado, sino que todos los días se pelea esa guerra, saliendo a laburar, cumpliendo con el trabajo, siendo honestos, los que nos toca después con el tiempo estar del lado de la trinchera de la educación, intentando que los chicos tengan conciencia. Malvinizar. Claro, y que la guerra no es un juego, la guerra es terrible. Y yo no, a ver, siempre te preguntan, cuando vos das charlas, Sí. los chicos de primaria, todos te preguntan, ¿vos mataste a alguien? Porque para ellos Sí. la guerra es matar. Y los del secundario te preguntan, ¿vos tuviste miedo? A ver, con esa frescura de 19 años no podés definir el miedo. Obviamente que los compañeros y los héroes que estuvieron en el frente poniendo el pecho a las balas, obviamente que sintieron miedo. Porque el miedo tiene que existir. El miedo te previene. Si vos no tenés miedo, en realidad sos un loco. Ahora, el valiente es el que aprende a dominar el miedo y a pesar de sentir algo que es totalmente humano y natural, se sobrepone a esa situación y enfrenta lo que le toca vivir. Ahora, yo te voy a decir 3 cositas como para ir cerrando. Gracias, la verdad que es estupenda la entrevista. Ahora yo te pregunto a vos, y con el mayor respeto que te tuteo, Sergio. Primero, aprovechen a la gente del Sagrada Familia. Vamos a hacer un reel de esto. A la gente del Sagrada Familia, a la gente del Houghton, que es ahí donde está dando clase de historia. Bueno, el profesor de historia Sergio Afonso. A la gente del Sagrada y a la gente del Houghton, aprovechen al profe. Pregúntenle, descubran lo que ustedes quieren saber, porque acá está el libro, acá está el legado, acá está la historia nuestra y acá está el conocimiento. Así que para mí este es un homenaje a Sergio, que te lo mereces. Así que yo agradecido, gracias por dar todo. Siempre se lo digo a ustedes, para mí son todos de Malvinas y dejaron una imprenta, una huella, un antes y un después. Sí. Yo estoy muy agradecido. Y vos sabés que nosotros tenemos un grupo que se llama Concertación Toas, que son, a ver, dentro se politizó mucho esto. Sí. Y esto es importante. Usaron las Malvinas para ver qué... Sí, pero ¿cómo puede ser que si hubo 9.500, ponele, después lo de Fuerza Aérea que se fueron agregando, Sí. ponele, 12.000, Sí, 13.000 reconocidos? Porque hoy hay 24.000 pensiones de guerra que se pagan. ¿Por qué no se muestran los padrones? Porque los padrones, por la política esta que nosotros lamentablemente no sabemos, se pagan pensiones de guerra a personas que en el momento de la guerra tenían 6 años. Entonces, lo que duele a veces no es que te reconozcan o no. Lo que duele es que se está lucrando y hay corrupción con todas las personas que dejaron la vida por la patria.
Y eso es traición a la patria, ¿viste? Entonces nosotros tenemos un grupo y que nos juntamos y nos ocupamos de hacer campañas solidarias para donar sangre. Bueno, ¿querés dejar algo, alguna red o algo o algún teléfono, algo que la gente que quiera acercar a algo o quieran colaborar? ¿Cómo se pueden contactar? Nosotros tenemos una agrupación que se llama Agrupación San Roque. ¿Agrupación San Roque? ¿Por qué San Roque? Porque es la parroquia de un compañero que, estando en la guerra, descubrió su vocación religiosa. Mirá. Y se hizo un cura. Pero, a ver, él es motoquero, boy scout, rockero, todo. Es una persona que moviliza tanto. Y bueno, a través de eso, nosotros es que siempre realizamos acciones solidarias de hacernos presentes en un merendero, hacernos presentes, sobre todo la donación de sangre, ¿viste? Porque la sangre es algo que... Yo tengo compañeros que donan recurrentemente cuando les toca, no sé si es cada 3 meses, van y donan todo. Y siempre la idea es llegar a 1000 litros de sangre y después superarlo. Es un gesto de generosidad y decir, bueno, no importa que el Estado, no importa que te digan, sí, vos sos veterano o vos no sos veterano. Tenemos el apoyo inclusive de soldados veteranos ingleses que vienen. Mirá. Y hay un señor, un soldado, un veterano, Edward Denmark, que ha venido varias veces, está muy enfermo de una enfermedad cruel, pero él va a la embajada argentina de Estados Unidos y se manifiesta pidiendo el reconocimiento de los soldados que estuvieron en el continente cumpliendo órdenes de guerra. Mirá. A partir del paralelo 42. Entonces, que te reconozcan los que fueron adversarios en el campo de batalla, también es una pauta. A ver, nosotros no buscamos nada. Obviamente que el honor, obviamente que el papel de héroe que tuvieron todos los que estuvieron en el frente, nosotros lo que poquito que hicimos es incomparable con eso. Pero saber que nos tocó estar ahí e intentamos hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, queremos visibilizarnos. Yo la sigo peleando desde la trinchera del aula, siempre intentando que los chicos reconozcan que esto no es un trapo, sino es el símbolo que representa cada familia, cada afecto, cada cosa, que cuando canto el himno, yo tuve el honor de cantar el himno en el medio de la nada y contra un acantilado, con un frío terrible, pero vos te sentías súper patriota. Entonces, vos decís, hoy nosotros cantamos el himno y encima tarareándolo en un partido de fútbol, pero después te toca cantarlo en la escuela o en un acto cualquiera y movés la boca. Y no, loco, tenés que cantarlo, porque hay gente que se hizo amasijar. Y no solamente los soldados, desde la Guerra de la Independencia hasta ahora, sino gente que ha dejado su vida desde el servicio, y no te digo siendo un gran político, sino siendo un activista social, un dirigente de una sociedad de fomento, de una cooperadora escolar. Reconocer a todas esas personas cuando cantamos el himno es muy importante, porque fueron los que moldearon para bien siempre, digamos, la estructura de esa Argentina que es solidaria, esa Argentina que todos los días se levanta para pelearla, de la que tiene fe en el futuro. Y el futuro está en la educación. Si nosotros no formamos a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, si no formamos a las chicas que van a ser maestras de nuestros nietos, no tenemos futuro. Sergio, gracias. Gracias a vos. Gracias por estar en Historia de Vidas Conectadas. No, así que para mí un verdadero placer, un gusto y un honor. Quiero hacer unos agradecimientos al Cuervo. Sí, Ariel, gracias Ariel por ayudarnos a visibilizar este tema. A conectar. Nos conectamos gracias a él porque él me recomendó tu historia. Así que vas a aparecer en los agradecimientos de parte de toda la producción de Historia de Vidas Conectadas. Ariel, te mandamos un abrazo, más conocido como el Cuervo. Así que te mando un abrazo grande acá de la producción. Sergio, Afonso, nuevamente te agradezco mucho, gracias por estar parte de la Historia de Vidas Conectadas. Así que compartan esta historia
compartan, porque es una muy bonita historia para que los chicos que no conocen mucho, los jóvenes, empiecen a entender qué significa Malvinas. ¿Algo para decir como para cerrar? No, agradecerles a ustedes porque el trabajo que hacen ustedes es muy importante. Están haciendo una fuente histórica, no por mí, sino por todas las que fueron armando. Y esto queda. Y alguien el día de mañana, no sabe dentro de cuánto, va a tomar este material y va a tener de una fuente directa lo que pasó. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con la historia, cuando nos comprometemos con la realidad y dejamos marca de eso, es fundamental. Porque estamos escribiendo la historia constantemente. Así que los felicito porque el proyecto es genial. Muchas gracias, Sergio. No, por favor. Bueno, gracias a toda la gente, a los suscriptores, a la gente, a las redes, Instagram, Facebook, a la gente de TikTok, al país entero, nos siguen de todos lados, pero también gente de Colombia, Brasil, Paraguay, mucha gente de afuera, mucha gente de Perú, muchos amigos de Perú que escuchan la guerra, ellos nos ayudaron muchísimo. A los peruanos, a todos ellos un abrazo grande. Sí. Gracias, nos vemos en un próximo episodio de Historia de Vidas Conectadas. Soy Maravilla Zanabria. Gracias, chau. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla